Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio creado para motivarte, para inspirarte y para que puedas crear la mejor de tus versiones. Venimos justamente a esta vida, a esta experiencia, a evolucionar, a descubrir el poder que tenemos en nuestro interior. Y mi objetivo justamente es ofrecerte lo que yo he aprendido a través del estudio, a través de la evolución, a través de mi desarrollo personal y espiritual y también ofrecerte lo que otros terapeutas holísticos o personas han descubierto. Y esto es lo bello de la vida, que podemos compartir los conocimientos de otros, las experiencias de otros, para que tengas la oportunidad de elegir cuál es la mejor herramienta para vos, cuál te funciona mejor, cuál te conecta con ese transcurrir de evolucionar tanto personalmente como espiritualmente. El día de hoy tengo a una invitada por primera vez, que es un honor tenerla. Ella se llama Elena Perela, nació en Cerdeña, pero ha sido una viajante de todo el mundo. Ha recorrido muchos países investigando, estudiando, conociendo al ser humano bajo diferentes culturas. Ha recibido master degrees o doctorados en literatura latinoamericana y en estudios acerca de latinoamericanos y caribeños. Y ambos estudios han contribuido a comprender realmente el comportamiento humano. Su meta es empoderar a la gente a evolucionar hacia un nuevo ser humano, conscientemente moldear sus sentimientos, sus pensamientos y comprometerse de una manera saludable y balanceada a poder tener una vida más equilibrada. Durante una investigación en Perú, que este es el tema que vamos a abordar con más profundidad, Elena comprende que la mujer es la razón más importante para romper patrones tóxicos, tanto en un ser humano que traiga a la vida como también en un ámbito familiar. Y la importancia, descubre también la importancia que ejercen los padres en el desarrollo saludable del niño y del futuro adulto que está por venir. Te doy la bienvenida, Elena, agradeciéndote de corazón que participes en el podcast El Proceso. Gracias, Marina. Es un placer estar aquí. Me alegro mucho que estés también aquí en esta misma sintonía de transmitir a los oyentes lo que ayuda realmente a cambiar, a evolucionar, a salir de traumas. Y creo que si querés compartir un poquitito de la historia de tu vida para que el oyente pueda crear esa conexión, conocer quién realmente es Elena, aparte de sus estudios, sería muy lindo porque así podríamos dar una introducción al tema que vamos a tocar hoy. Claro, con mucho gusto. Yo era una niña bastante activa, muy feliz, positiva. A los 12 años empecé a manifestar lo que yo llamo la herencia tóxica de la familia, la herencia tóxica emocional. O sea, empecé a manifestar comportamientos destructivos, como por ejemplo el comer con compulsividad, empecé a fumar, en la escuela era víctima de bullying. Eh, y decían que, digamos, era como mi culpa, ¿no? Mi responsabilidad, que era yo. Pero realmente era tan estúpida de elegir por comportamientos que me dañaban. No, nadie lo es. Entendí esto a los 19 años cuando desperté por causa de la muerte de mi padre, que fue un dolor muy grande, pero marcó también este cambio en mi vida radical. Ahí me di cuenta que yo era un producto tóxico de mi familia. O sea, no había heredado solamente lo bueno, también lo malo. Mm. Y, y era esto, esta herencia y también las heridas emocionales que mis padres me causaron con su comportamiento eh, no saludable, a empujarme a comportarme de maneras de ciertas maneras que eran destructivas. ¿Mm? Eh, y este momento, yo tenía 19 años, no solo marcó mi despertar, sino también
el proceso, comenzó entonces el proceso hacia mi evolución en nuevo ser humano, o sea, libre de la influencia negativa de mi familia y también emocionalmente desconectada del sistema que nos gobierna y que manipula nuestros comportamientos. Wow, eso es fuerte, eso es fuerte. Y ese fue, digamos, ese trauma, esa situación en tu vida fue el detonante para que vos también quieras estudiar o investigar en sí el comportamiento humano, porque vos estabas viendo también un cambio y un despertar en tu comportamiento. Sí, pero yo no estaba muy consciente de esto. Ujú. Sentía esta atracción hacia el comportamiento humano. Quería saber por qué el porqué de la violencia, por qué nos hacemos mal, por qué nos comportamos de ciertas maneras en vez que otras. O sea, tenía mucha curiosidad por todo esto. Y gracias a los estudios que hice en Holanda sobre América Latina, sí, entré en un mundo maravilloso, un mundo también lleno de mucho sufrimiento, el de América Latina, estudiando la historia, estudiando la cultura. Y la literatura también me ayudó mucho en entender la mente del ser humano, y profundicé este tema. Sí. ¿Y qué fue lo que te inclinó que elijas la cultura latinoamericana? ¿Por qué no elegiste otro tipo de cultura? Era una pasión, yo lo sentía dentro de mi corazón que tenía esta pasión hacia Latinoamérica. O sea, me enamoré o digamos, nació todo con una canción de los Inti Illimani. Imagínate, a los 19 años. Cuando escuché estas canciones que tenían tanta fuerza, tanto amor, había mucho sufrimiento también, ¿no? Ahí nació algo y después de unos años yo estaba en Holanda estudiando sobre Latinoamérica y fueron unos años maravillosos, maravillosos. Y de ahí en más es donde vos decidís ir a diferentes países de Latinoamérica como Guatemala y como Perú, donde también hiciste investigaciones ya más profundas en temas específicos. ¿Qué es lo que te motivó como para dejar todo, salir de un país como Netherlands, Holanda y irte a vivir lo que es vivir en un país de tercer mundo bajo muchas necesidades, ¿no? Ujú. Tanto económicas como físicas, porque tenemos que acostumbrarnos a que la comodidad no es la misma, ¿no? ¿Y qué Sí, es lo que te lleva a irte o elegir esos países? sí, era durante el segundo máster que elegí durante el máster, la maestría, una orientación hacia la antropología cultural y Mm, elegí el Perú, el periodo de la violencia política. Y mm, digamos que este tema de la violencia siempre me había atraído, ¿no? Había algo que tenía por dentro, que me hacía como leer sobre la violencia, preguntarme sobre la violencia, investigar, y se me presentó la ocasión durante esta maestría de elegir un país de América Latina y para mi tesina, para hacer trabajo de campo. El Perú. Me enamoré del Perú y me fui ahí y leí mucho, estudié mucho, hablé mucho con las víctimas, con los guerrilleros, con terroristas sobre este tema y también con las asociaciones que apoyan a las víctimas de la violencia política. Sí. mm. ¿Y cuántos años viviste en Perú? No, no años, 4 meses Ah, nomás. cuatro No fue meses mucho, sí, estuviste. Ah, ok, sí, sí, ok. sí. Fue lo suficiente para hacer este trabajo de campo. Y me acerqué mucho a estos, ¿cómo decirlo? A estos grupos Mm. diferentes para entender las diferentes razones de la violencia, o sea, por qué hubo la violencia política, el Y ahí es porqué de la donde, violencia en general. exacto, y ahí es donde viene esta revelación que me estabas contando fuera de cámaras, Sí. donde exactamente, donde descubrís, o yo lo considero una revelación, ¿no? Como esos aha moments, como decimos en inglés, donde vos decís, aquí hay un error, dónde está empezando todo, dónde comienza ese núcleo de violencia que muchas veces es inconsciente, ¿no? Porque nadie, como vos decís, nadie elige lo malo conscientemente. Entonces, si nos querés compartir esa revelación que tuviste en Perú. Sí, entonces yo me fui al Perú con la convicción de que la mujer es víctima
y el hombre perpetrador de violencia, porque esto es lo que nos enseña el sistema que nos gobierna, ¿no? Exacto, sí. Y no es para nada. Y en el Perú, hablando con las víctimas de la violencia, en particular fue una mujer de ellas, hablando de su experiencia durante la violencia política, me dijo, pero ¿de qué nos quejamos si somos nosotras que damos vidas a los terroristas? Y ahí fue como un choque que viví, una revelación, o sea, me abrió los ojos esta mujer y Sí, pensé, claro, 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 las mujeres. O sea, no es para condenarle a las mujeres, para echarle la culpa, eh, simplemente me hizo ver la realidad, que claro, en nosotras crecen los niños. Claro que los padres contribuyen, esto es normal, porque cargamos también la herencia de nuestros padres, pero siempre ujú, empieza por la mujer. Entonces, esta mujer indígena me hizo entender que sí, que realmente tenemos una responsabilidad importante en lo que será el futuro de nuestros hijos. Porque si nosotras no nos amamos, ¿qué le estamos transmitiendo a ujú. nuestros hijos mientras crecen dentro de nosotras? El no amor. Exacto. Entonces, Que muchas veces inclusive esto ya comienza o empieza a gestarse cuando ese niño se forma en un matrimonio que realmente no está constituido y solidificado por amor, ¿no? Que está unido por muchísimos otros factores y quizás el amor sea el menor porcentaje. Y todo esto el niño lo siente, sobre todo, por ejemplo, si es un niño deseado o no deseado, si vino porque fue buscado, si no fue buscado. Y la mujer en ese momento, que la final es la que decide viene o no viene ese niño al mundo, ¿no? No lo piensa en ese momento. Yo creo que quizás es la inmadurez de la juventud, llamémosle, pero sí es algo que podemos empezar a tomar conciencia y a crear prevención en eso. absolutamente estoy de acuerdo. Sí, sobre todo crear prevenciones. Porque sí, yo pienso que hay mujeres conscientes de que no quieren los hijos que están creciendo dentro de ellas y hay muchas mujeres que no están conscientes de eso. Ujú, Y entonces sería bueno, ahora que el mundo se ha abierto mucho con respecto, por ejemplo, al mundo en el cual vivía la generación de mis padres, que comenzáramos a preguntarnos qué es el amor. no, ¿Me amo realmente? Y no es difícil entender si uno se ama realmente o no, ¿eh? O sea, obsérvate. ¿Tienes hábitos malos? Porque si tienes, no te amas realmente, no te amas al 100%. exacto. ¿Sí? Este es un ejemplo muy, muy simple. Y Eh, hábitos malos no se refiere solamente a comer mal o a drogarse, lo que no, sea. Pensamientos, pensamientos pensamientos tóxicos, malos, formas pensamientos como te tóxicos. hablas. Exacto. Exactamente, sí, todo esto. Y claro, el no hacer ejercicios o, por Alimentarte ejemplo, poco. alimentarte mal, Mm. tener compulsiones de algún tipo, o sea, compulsividades. O tener inclusive también grupos sociales donde no contribuyen a nada, al contrario, Sí, en vez sí, de educarte, te destruyen. sí, Y todo eso forma parte de una gran bolsa que sí, consideramos importante para lo que es amarse realmente. sí. El no evolucionar en sí, el no crecer como ser humano significa no amarse, porque hay muchas familias que parece que lo tienen todo, pero no crecen, Mm, no crecen. sí, Esto es no amor. sí, 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 sí. Muy de acuerdo estoy. Y bueno, y ese descubrimiento, ¿qué te lleva a vos? ¿Te lleva digamos, a implementarlo en un nuevo, en una nueva manera de ayudar a las personas? Yo no sé si haces terapias en forma individual con las personas o simplemente lo transmitís a través de todo lo que es información escrita o hablada. ¿Cómo vos empezaste a implementar este cambio que vos estabas viendo y esta revelación con respecto al cambio que debe hacer la mujer? Bueno, el todo se desarrolló hasta volverse en la que es mi misión, eh, que
toma forma en el proyecto El Nuevo Ser Humano, o sea, ayudar a las personas a evolucionar hacia un nuevo tipo de ser humano, o sea, Ujú. libre de la mayoría de los problemas que tenemos, a partir de los problemas relacionales, sociales, personales, hábitos malos, eh, que, em, que se forman por causa de la herencia tóxica familiar y desconectados del sistema que nos gobierna, porque el sistema que nos gobierna, que gobierna el mundo, no nos quiere, No, al contrario, nos nos quiere usa, sí, nos quiere, pero nos nos quiere manejar. maneja. Exactamente, por su Manejar y propio controlar. interés, Ya. exactamente, sí, por su propio interés. Entonces, las narrativas con las cuales nos bombardea el sistema y en las cuales muchos de nosotros creemos son dañinas porque nos hacen esclavos. Si somos esclavos, ¿cómo nos podemos amar? ¿Cómo podemos amar a No, nuestros hijos? no, No, imposible. es imposible. Entonces Ya, yo ayudo a sí. las personas a eliminar toda esta influencia negativa. Les estoy estudiando el sistema desde hace muchos años, entonces le doy todo el conocimiento, les entrego todo el conocimiento que tengo sobre el sistema también, y de ahí poco a poco van viviendo este proceso de evolución y se limpian de la toxicidad familiar y se desconectan del sistema para que se protejan de lo que está aconteciendo en el mundo, de los riesgos que estamos corriendo y que vamos a correr también en el futuro con el desarrollo de la inteligencia artificial. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener cuidado también con otras cosas, porque a mí no me parece que estamos yendo hacia un final muy lindo para la humanidad. Entonces, yo ofrezco a las personas una alternativa, una nueva vía para protegernos de todo eso y crear realidades sanas, constructivas, funcionales, donde Exacto. estamos libres mentalmente y emocionalmente. Y todo esto que Eso, yo viví, perdón. no, no, perdona vos, que eso también será como un ejemplo, ¿no? Porque yo digo, la mejor manera de enseñar a alguien algo es ser el ejemplo. Sí. Definitivamente. Entonces, eso fue lo que yo practiqué en mi vida, ¿no? Dije, en vez de darle tanto instrucciones a mis hijos, empezaré a ser un ejemplo para ellos, ¿no? Porque para mí es la mejor forma de aprender. Y esa es también una manera de prevención. Y no solamente a mis hijos, sino también a tres nietitos que tengo y que uno quiere siempre lo mejor para ellos, ¿no? Que sufra lo menos posible. Quizás no podremos evitarles que sufran o que pasen por lo que tengan que pasar, pero sí crear justamente seres humanos que al amarse de esa forma que vos estás hablando, ¿no? Encontrar el amor en su interior, tendrán un poder extranatural para sobrellevar Sí. los problemas que le vengan en la vida. Porque quizás si vos hubieras sido enseñada o no adoctrinada, no me gusta la palabra, pero si hubieras recibido ese, esa base de amor, a lo mejor en tu familia, quizás la muerte de tu padre no hubiera sido tan traumática y no te hubiera quebrantado tanto hasta el punto de ese momento de inflexión que te ayuda a salir, ¿no? Y eso es lo que uno quiere evitar, que nuestros hijos tengan que llegar a ese punto de inflexión traumático para despertar. Y eso Digamos se logra que con la prevención. sí, o sea, si yo hubiese sido amada, no habría pasado por todo ese sufrimiento inútil. O sea, yo sufrí de depresión, ¿cómo se dice en español? ¿Disturbios o trastornos de comportamiento Sí, alimentario? trastornos de comportamiento. Trastornos de comportamiento alimentario, ansiedad, violencia doméstica, porque tuve una relación muy violenta. O sea, estaba repitiendo la historia de mi familia, Patrones, patrones. porque no había amor. Un padre, una madre que aman a sus hijos no le pasan todo esto. Y si se los pasan, sería lo más maravilloso que se despertaran y le ayudaran a sus hijos a sanar las heridas que le causaron, ¿m? Para Así, que no sufran tanto cuanto ellos, tanto como ellos. Esta es exacto. también la intención o sea, la intención, lo que hago con mi misión, Sí, es que ayudar cuando en tres exacto, generaciones, la tercera nacerá,
con un corazón puro, sin herencia tóxica y ya desconectado del sistema, para que pueda ser libre desde el momento en que viene concebido. Exacto, exacto. Sí, porque cuando uno dice yo sano, en realidad está sanando tus antepasados y está sanando tu futuro, tus futuras generaciones. Eso el ser humano no lo ve en el momento, se enfoca, ay, sí, yo estoy sanando, pero la onda expansiva de esa sanación, de vibrar en amor, vibrar en tranquilidad, en paz, en armonía, hasta las relaciones que te rodean ya cambian por completo la dinámica. Eso está haciendo un efecto como dominó, ¿no? En todas las personas que te van a seguir o que ya te están siguiendo a nivel familiar, no seguir de followers, Mm. ¿no? Sino las personas que están atrás tuyo o en tu experiencia de vida compartiendo con vos. Y Eh, sí, sí, decime. Sí, yo pienso que sí, por una parte tiene razón, va a tener una influencia muy positiva en el momento en que la persona decide sanarse. Entonces, yo creo que los que están abiertos se van a recibir esta influencia positiva, los que no están abiertos no, No, siguen por su camino definitivamente. Es que destructivo, sí, Es que o sea, todo llega, la energía, o sea, el campo tiene que estar abierto. Si el campo sí, está ocupado con cosas tóxicas o con cosas que no son constructivas, ¿cómo va a entrar una energía que es saludable? O sea, tiene que desocuparse algo para que pueda entrar otra cosa, definitivamente. Pero bueno, yo creo que el mismo universo, la misma vida a veces se va encargando de vaciar ciertas áreas para que se pueda llenar con cosas realmente que transforman, que nutren, que edifican, que construyen. Pero también hay que, como hablábamos anteriormente, es respetar el tiempo de cada uno. Porque sí, recordémonos que para mí lo que es, yo quiero resolver algo, a lo mejor que para mí es importantísimo en mediodía y otra persona lo mismo lo resuelve en 5 días, ¿no? sí. Entonces es de acuerdo a los valores, prioridades de cada ser humano. Sí, no siempre es fácil respetar el tiempo de los demás porque a veces son personas que quieres, Claro, personas a las claro, cuales claro. quieres, pero ves que no pueden, quieres ayudarles, te rechazan, o sea, pero tienes que soltar, Sí, sí. no, y a mí me pasó eso inclusive en mi propia familia, Mm, con uno de mis hermanos, y llegó un momento que dije, bueno, mira, te amo y te acepto como sos, igual vivimos muy lejos, no interactuamos muy seguido, y que cada uno siga su camino, ¿no? Porque si no también esas cosas de querer estar enfocada, de que, ay, de tenés que despertar, también a uno le desgasta mucho su propia energía. sí, Muchísimo, sí. muchísimo. Y eso es algo que también tenemos que proteger. No sé si proteger, pero cuidar Cuidar, sí, bastante, cuidar sí, bastante. sí. ¿Y cuál sería digamos, de todas tus investigaciones y viajes que has hecho, cuál fue para vos el que decís fue muy, muy impactante o es algo que marcó un antes y un después? Yo sé que este evento en Perú sí marcó un antes y un después en cuanto a ver la influencia que tenemos los padres, pero en sí, algo que haya marcado un antes y un después en tu vida. Bueno, esto del Perú seguramente porque me volví a Europa que ya tenía las cosas claras, o sea, la mujer ya no es solamente la víctima, también es la que origina, da origen a la vida y al futuro de los hijos, y el hombre no es, muchas veces es víctima. Entonces, y esto me dio, ¿sabes qué? Me ayudó mucho en entender mejor a los hombres, porque se les echa la culpa de ser violentos, de ser malos, de ser... Y claro que cuando un hombre usa violencia, pero hay tantas mujeres que usan Que violencia contra los también, no es por hombres. supuesto, De pero esto no se habla mucho, se se cuenta, habla. se cuenta cuando el hombre Exactamente. ejerce violencia, Sí, porque sí, como ponemos sí, a la mujer sí, como la débil, como la víctima y sí, todo, y no sí, contamos sí, las dos historias de la sí. moneda.
mi expareja se volvió un hombre violento. ¿Por qué? Porque su madre lo maltrató desde el primer día que estaba en este mundo. Entonces él, claro, eh, pasando el tiempo, ante todos los traumas que le causó. Y segundo, él aprendió que todas las mujeres son malas y que tienes que cuidarte o sea, que no como cuidarte, que protegerte de ellas y o sea, maltratarlas antes de que te maltraten a ti. Ujú, Entonces, ujú. él maltrata a las mujeres para castigar a su madre. Entonces, mucha comprensión para los hombres, que no justifico la violencia, atención, o Mm. sea, no estoy justificando la violencia, no importa de dónde llegue, No, pero no es algo que estás tenemos viendo que... la causa La que la origina. entendí las razones por las cuales los hombres son violentos. Exacto, Y exacto. esto Por me eso es muy dio... importante saber, ¿no? El background, lo que Sí, trae ese hombre sí, atrás sí, y poder entender de esa manera, ok, si un hombre o un bebé que acaba de nacer, que la madre es la conexión con la vida, que la madre es la que te provee todo, ¿no? El sustento, el amor, el apoyo, todo, lo hace a través de la violencia, él considera que esa es una forma de amar. Entonces, hasta que esa persona entiende que esa forma de amar no es la apropiada, no es la correcta, ya entre medio habrán pasado muchas relaciones que sufrieron, que él fue violento porque era la forma que él tenía de demostrar amor, es lo que aprendió, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, ahí viene esa apertura de conciencia, decir, no, esta sí, no es una forma de amar. sí, Esto no. fue como mi mamá me amó, pero no quiere decir que yo tenga que amar de esa Ujú. manera. Sí, exactamente. Y también cuando me fui a Guatemala para hacer voluntariado, estaba trabajando en una biblioteca, tenía que hacer test, evaluar el nivel de español de los alumnos. Y un día, yendo a mi trabajo, algo siento algo que, ¿cómo se dice en español? En mi espalda, ¿no? Como si alguien me Sí. pegara en mi Sí, sí, espalda. sí, como alguien que te Y tocara o lo que sea. sí, Ya. y doy una vuelta y veo tres niños entre los 3 y 5 años que me estaban tirando piedras y llamando gringa. O sea, eh, me sorprendí, o sea, me sentí mal. Pensé enseguida, ¿cómo puede ser que niños chiquitos sepan el significado de la palabra gringa y muestren tanto odio hacia una persona que ni siquiera conocen? Exacto. Y esto confirmó lo que yo ya había aprendido sobre la influencia de los padres en el comportamiento de sus hijos. O sea, Sí, ¿de porque dónde sacaban definitivamente esto es algo que lo ven en la casa. sí, que En la escuchan tele en la no creo que lo casa, vean. escuchan en la casa, lo ven en la casa y lo manifiestan en la sociedad? Mm. ¿No? Sí, Entonces, estos niños son los futuros políticos, son los futuros managers, son los futuros presidentes, son los futuros colegas de tu hija. Nos sí, damos sí, cuenta. sí, sí, sí. Bueno, yo hice estudio en sociología, mi bachelor, yo me recibí de socióloga, bachelor degree, no sé si lo entienden en español, pero bueno, me recibo en la Universidad de Socióloga y cuando tengo que elegir un posgrado para hacer, porque la sociología es muy amplia, ¿a qué te vas a dedicar? Elijo la consejería interespiritual, ¿no? Que, bueno, y yo ahí empecé a observar, digo, queremos lograr sociedades más buenas, más justas, más leales, más limpias en todo sentido, pero ¿cómo estamos vibrando como individuo? O sea, el individuo es el inicio de cualquier grupo social, ¿no? Más de dos ya forma un grupo que esto, cómo está vibrando esa persona está vibrando con qué tipo de valores. Entonces, queremos una sociedad diferente, dejemos de apuntar para afuera, empecemos a apuntar para adentro y comencemos a cambiar. ¿Para qué? Para tener mejores políticos, para tener mejores abogados, para todo lo que traiga Sí, una sociedad, ¿no? Que son los que nos rigen, nos gobiernan y bueno, entonces empecemos el cambio en uno. Todo cambio comienza en uno.
sí. Esto va de adentro para afuera, jamás fue de afuera para adentro. Entonces es ahí donde tenemos que tomar conciencia si queremos ver un mundo diferente, con menos guerras, con menos violencia, con más amor, ¿ok? Porque yo ya estoy siendo violenta conmigo misma cuando me hablo mal, cuando me critico frente al espejo. ¿Me vas a decir que es diferente a la violencia que ejerzo ante un grupo de personas o es diferente a cuando decido como presidente de un país iniciar una guerra? Es la violencia en sí, no importa la magnitud, Ujú. Sí, es la violencia en sí, es la violencia en exactamente. sí. Sí, Es sí, esa emoción que te está detonando algo y la mente no puede identificar si vos estás siendo violenta solamente con vos misma o con millones de personas que están muriendo hoy por consecuencia de una bomba atómica. Eso no lo distingue la mente. Entonces terminemos con la violencia interna si queremos tener un mundo más pacífico. sí, estoy de acuerdo, porque todos contribuimos con esto, ¿no? Exactamente. Sí, Tu pareja cuando era violenta con vos, vos terminabas siendo violenta. Por ende, la persona que se te acercaba, vos ya estabas en en una vibración de violencia. Terminabas agarrándote con las personas que estaban a tu alrededor. Y eso es una onda dominó, es un efecto dominó. sí, y yo estaba muy consciente, porque ya me había despertado, entonces, eh, claro que yo no era responsable de su comportamiento violento, esto era su problema, pero sí yo sabía que que era yo que había traído a mí un hombre violento. Entonces me fui a buscar en mi mundo interior para ver qué tengo yo dentro de mí que me Te ha hecho atraíste atraer un hombre, sí, exacto, un hombre violento. Y encontré historias de mi madre, historias de mi abuela, falta de amor propio. Si exacto. no nos amamos, ¿cómo podemos atraer amor? Sí, Y sí. si lo atraemos, lo rechazamos porque no nos suena, no es No nos familiar. suena porque no Entonces es lo que vimos, no es lo que aprendimos. exactamente. Sí, Sí, exacto, como te decía sí. anteriormente, si eso es lo que yo vi en mi casa, que mi padre a lo mejor era un alcohólico y todas las noches Mm, llegaba alcoholizado, para mí eso es normal. Inconscientemente, para mí eso es normal. Entonces, ¿qué termino buscando? Un hombre que para mí es normal, que es alcohólico. Es alcohólico. ¿ves? Entonces, eso es lo que yo aprendí y eso es lo que mi mamá aceptó. Entonces, debe ser lo normal. Pero cuando empezás a ver a tu alrededor que eso no es lo normal y que hay personas que no tienen parejas que son alcohólicos, vos decís, bueno, acá hay algo que está mal, hay algo que está desencajado, ¿no? Sí, sí, Y bueno, y es ahí cuando uno quiere escuchar esas alertas y esas voces interiores de que algo no está yendo bien, hay que salir de eso. sí, sí. Bueno, pero muchos le hacen el oído sordo y siguen caminando, ¿no? Sí, porque no todos están listos No, para hacer no, un no, trabajo, para admitir que hay algo dentro de ellas, de de uno. ellos, que está creando esta situación, que está... Sí, porque vos podrías haber juzgado a tu pareja, él Sí, es un violento, no me ujú. respeta, pero vos fuiste hacia tu interior. Vos dijiste, me voy a encontrar con Sí, mis sombras y te diste cuenta que vos atrajiste esa persona violenta por algún motivo y elegiste caminar aparte. Pero son pocas las personas que dicen, es mi responsabilidad, yo le atraje porque yo tengo que sanar algo. Es mejor culpar afuera, ¿no? No, si vos sos esto, sos lo otro y yo soy la víctima. yo juzgué a mi expareja, ¿eh? O Hasta que sea, lo porque, comprendiste. no, no, también cuando, cuando lo comprendí, porque digamos, era la rabia, ¿no? Porque él no paraba, no entendía, no había ninguna manera para que entendiera que lo que estaba haciendo no era correcto. Y sí, le culpaba de lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo sabía que también había algo dentro de mí y estaba trabajando mucho en esto. Y Hasta yo que, cuando sané todo lo que tenía que sanar, cuando eliminé el resto que tenía de la herencia tóxica de mi familia, imagina, fue él que se fue. Anteriormente le había dejado yo de mi vida, pero siempre lo hice volver. Al final, cuando terminé con mi trabajo interior, fue él que se fue, porque sentía que ya no podía agarrarse a nada es que ya y no hay atracción.
No Cuando, había atracción, cuando la nada. lección se aprendió, ya no hay atracción. No, no, Entonces el no. universo solito te va alejando y te va Sí, separando. Uno, antes yo creía, ay, se terminó el amor. No, no es que se no, terminó no. el amor, se terminó el aprendizaje. Ya no hay Empezó el nada. amor propio. Exacto, ese aprendizaje ya terminó, no hay nada que aprender al lado de esta persona, su lección me la pasó, ya la recibí, ahora sigo mi camino, ¿entendés? Y eso es lo bello, porque cuando uno entiende esto, ya deja hasta de sufrir. Ya dejaste sufrir de martirizarte, de sentirte mal y bueno, salir de esas situaciones que no son nada constructivas. Bueno, para ir cerrando, Elena, me encantaría que le digas a las personas qué servicios ofreces, cómo te pueden contactar y bueno, y algo que esté muy en tu corazón que realmente lo quieras compartir como cierre de esta charla. Mm. Bueno, me pueden encontrar en mi sitio web, es thenewhumanbeing.cloud y también en las redes sociales como Instagram, LinkedIn. Y bueno, lo que le quería decir es que no tenemos que perder de vista nuestra humanidad y tenemos que redescubrirla y darle el valor que se merece, darle el valor que se merece porque la estamos perdiendo. Muy bello. En una palabra, recordar que somos nosotros el primer miembro de la sociedad, cada uno de nosotros, no de la sociedad, sino de la humanidad y que todos formamos de esta parte, ¿no? Sí, Y que cuando todos cambiemos, toda la humanidad se habrá elevado, sí, todos, sí, todos. sí. Pero si es todos los estudios que has hecho, me imagino que te llevaron a un crecimiento interior súper profundo, a muchos descubrimientos, te han sacado de tu zona de confort, que es ahí donde se crece, ¿no? Y bueno, y que sigas trabajando por estas investigaciones, que sigas brindándote. Sé que has trabajado con niños que viven en situaciones muy extremas y muy pobres. Ese es mi bucket list, una de mis cosas que tengo en mi lista de cosas que quiero hacer antes de irme de este mundo, es justamente poder brindar algo de amor a esos niños carenciados en todo sentido y que continúes con esta investigación porque ayuda muchísimo a la humanidad, nos despierta, nos compartís experiencias que a lo mejor otras personas no tienen acceso de poder llegar o de poder Sí, ver o de poder interactuar y bueno, ayudan a la humanidad a que le vemos nuestra vibración. sí, sí. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Elena. Fue un placer conversar con vos, charlar, intercambiar ideas, conocer todo lo que has hecho. Y a todos ustedes que están del otro lado, no se queden con esta información, compártanla. No nos llevamos nada, solamente lo que hemos aprendido, lo que hemos vivenciado. Y siempre al compartir podemos estar ayudando a alguien que realmente lo necesite. Escuchar esta palabra, escuchar simplemente una oración que le pueda hacer el clic y cambiar su vida. Así que bueno, no nos quedemos con nada. Te agradezco una vez más, Elena, y a Gracias a todos ti, ustedes, Marina. un gusto. Y a todos ustedes nos vemos en el próximo episodio.